Profesor y compañeros, tengan todos muy buenas noches. Hoy tenemos la oportunidad de darles a conocer un poco acerca del desarrollo de nuestro proyecto de estadística durante el semestre. Los integrantes del equipo son Córdoba Cuba Jean-Pierre, Peña Calderón Carlos, Pacharri Padilla Catherine y quien les habla, Grace Flores. Para comenzar debemos tener en cuenta 4 puntos importantes. El primer punto es la elección de tema. En nuestro caso hemos elegido el consumo de bebidas alcohólicas. Nuestra población son los estudiantes del segundo semestre de CELIPAE. El segundo punto importante es definir el tamaño de la muestra. En este caso hemos definido el tamaño de la muestra utilizando la siguiente ecuación. Hemos reemplazado distintos valores que representan el nivel de confiabilidad, el porcentaje de éxito, el porcentaje de fracaso, etc. Y nos ha salido una muestra de 40 personas. La segunda ecuación. El tercer punto importante es seleccionar el método de recolección de información. En este caso hemos seleccionado la encuesta. Y finalmente identificar el instrumento a aplicar. Hemos aplicado el cuestionario y para ello hemos utilizado un formulario de Google Forms. Según nuestras respuestas del formulario hemos establecido distintos indicadores como edad, sexo, cuántas veces al mes consume alcohol, qué tipo de bebida alcohólica prefiere usted, cuál es la bebida que con mayor proporción de alcohol lo hace sentirse embriagado, cuántos tipos de bebidas alcohólicas y no alcohólicas mezcla usted cuando toma, cuánto dinero suele gastar mensualmente en el consumo de bebidas alcohólicas, estaría dispuesto a comprar un cóctel envasado, cuánto pagaría por esa bebida y finalmente en qué lugares preferiría adquirir el producto. De acuerdo a estos distintos indicadores hemos elegido cuánto dinero suele gastar mensualmente en el consumo de bebidas alcohólicas como nuestra variable. Agrupamos todos los datos que obtuvimos con las respuestas del formulario y nos da un pequeño cuadro de las respuestas de 40 personas. El título del cuadro es Dinero gastado mensualmente en el consumo de bebidas alcohólicas por 40 alumnos de segundo semestre de CELIPAE. De acuerdo a esos datos anteriormente vistos, pudimos obtener el dato máximo, que es 180, lo cual demuestra que la cantidad máxima de dinero que estas 40 personas gastan durante un mes es de 180 soles o unidades monetarias. El dato mínimo es 30. Esto quiere decir también que la cantidad mínima de dinero que estas personas gastan es de 30 soles. Finalmente, obtuvimos el rango con estos dos datos, ya que para obtener el rango tenemos que restar el dato máximo del dato mínimo, y así obtenemos 150. Luego obtuvimos la cantidad de intervalos, lo cual nos da 6.33, 48, 59, 8, que aproximándolo sería 6. Esto se obtiene aplicando la fórmula 1 más 3.33 por el logaritmo de n. En este caso n es la muestra, que es 40. Y finalmente obtuvimos la amplitud, que es 23.678504, aproximado a 24, lo cual se obtiene de la división del rango entre la cantidad de intervalos. Gracias a esos datos pudimos construir nuestro cuadro estadístico, respetando todas las partes del mismo. El título, que dice dinero gastado mensualmente por 40 estudiantes del segundo semestre de CELIPAE, todos los datos que incluyen intervalo, promedio, frecuencia absoluta, frecuencia acumulada, etc. La fuente, que fue una encuesta virtual, los responsables, que somos todos los compañeros integrantes del equipo. Bueno, compañeros y profesora, seguimos con la mediana. La mediana determina el gasto promedio en el cual se agrupa en el cuadro estadístico, ¿sí? Por lo tanto, para hallar la mediana tenemos que tomar como punto de referencia la sumatoria de XC por la frecuencia relativa dividida entre el número de muestras, el cual nos da una media de 93 soles. Eso quiere decir que el gasto promedio total de 40 personas del segundo semestre de CELIPAE es de 93 soles mensuales. Seguimos con la mediana. La mediana simplemente es un estadígrafo que divide los datos agrupados en dos partes iguales. Para hallar la mediana primero tenemos que dividir el número de muestra entre 2. Una vez dado este resultado, nos vamos a ubicar en la tabla, por favor, uno antes. Nos vamos a ubicar en la tabla de frecuencia acumulada, la cual es la sumatoria de la frecuencia absoluta. Volvamos al siguiente. La mediana da un total de 175
33.5, el cual es hallado mediante una fórmula. La fórmula es límite inferior más la amplitud, todo esto multiplicado entre el número de muestra entre 2 por la frecuencia absoluta anterior sobre la frecuencia relativa. Por lo tanto, nos da 175,50, el cual lo interpretaremos de la siguiente manera, que la mediana, el gasto medio es de 175,50 de 40 estudiantes del segundo semestre. Luego vamos a la moda. La moda es el número de mayor veces repetido quienes gastan más dinero. Volvamos al anterior cuadro, por favor. Nos ubicamos en la frecuencia relativa. El número de mayor es 13. Por lo tanto, volvamos al siguiente cuadro, por favor. La moda, existe una fórmula que es el límite inferior más la amplitud, todo esto multiplicado sobre D1 entre D1 más D2, el cual interpretaremos que la muestra es 88.80. Luego, cuartil. El cuartil divide los datos agrupados en 4 partes iguales. Nosotros hallaremos el tercer cuartil. Para ello, primero debemos determinar la frecuencia acumulada, para después determinar PR, que PR significa I por N sobre el número de partes. Luego de hallar PR, reemplazaremos en la fórmula, que es cuartil 3 es igual a límite inferior más amplitud, todo esto multiplicado sobre PR menos el límite, menos la frecuencia acumulada anterior sobre la frecuencia relativa, el cual nos da un resultado de 126. Interpretamos que aproximadamente un 75% de las personas gastan 126 soles y un 25% por encima de los 126. Vayamos al percentil 50. Percentil 50 es un estadígrafo que divide los datos en 100 partes iguales. La fórmula y los pasos son muy similares al de los cuartiles. Lo único que varía es la interpretación, el cual sería 108. Entonces diremos que aproximadamente el 50% de los gastos de 40 personas está por debajo de 108 soles y el 50% por encima. Luego vamos a la varianza. La varianza es una medida de dispersión. Lo que hace es establecer la variabilidad de la variable aleatoria. La fórmula para obtener la varianza es la sumatoria de xi menos la media al cuadrado entre el número de muestra menos 1, el cual nos da un resultado de 1964 unidades monetarias. La desviación estándar es un índice numérico de dispersión. Primero, para hallarlo debemos encontrar la varianza, el cual ya lo obtuvimos antes. Entonces la raíz cuadrada de 1964 es 44, por lo tanto la dispersión de acuerdo al promedio es de 44 unidades monetarias. Bueno, querida profesora, continuando con la exposición, voy a explicar en la parte de lo que es la regresión lineal. Bueno, la regresión lineal simplemente se usa para determinar la relación creciente o decreciente que hay entre dos variables. En este caso, hemos escogido X, que es la edad de los encuestados, y Y, que es los gastos. Bueno, esto acá se multiplica el X por el Y, acá es solamente X al cuadrado y acá solamente Y al cuadrado. Bueno, esta fórmula nos va a ayudar a determinar ese tipo de relación, si va a ser creciente o decreciente. ¿Y cómo es esa fórmula? Simple. Es X, que es el factor de la variable dependiente, A más B, y Y, que es el valor dependiente. Pero, ¿cómo seríamos esto? Bueno, esto se puede hallar simplemente con el programa SPSS con el que hemos estado trabajando, pero también se puede hallar con la calculadora Casio, en el cual nos trae en el modo de configuración estándar, y luego solamente transcribimos la tabla a la calculadora y luego le pedimos que nos dé los datos de regresión.
En este caso nos ha dado este valor que A es igual a 11.65, B es igual a menos 0.5 y simplemente reemplazamos, por ejemplo, el valor de X acá. Y bueno. Bueno, continuando con la exposición, ahora les voy a hablar sobre las medidas de dispersión. Estas medidas de dispersión son parámetros estadísticos que nos permiten indicar la distancia que hay entre los datos respecto con la media aritmética, que es el promedio. O también la distancia que existe de una variable con respecto a la media aritmética. Bueno, acá en este cuadro, en esta tabla, vamos a utilizar estos valores, que es XC, que viene a ser la marca de clase, y el FI, la frecuencia. Muy bien. Primero, sumamos todo. Toda la marca de clase, tenemos este resultado, 798. Luego también sumamos toda la frecuencia. Y luego tenemos que multiplicar la marca de clase con la frecuencia y nos van a salir estos números como resultado, y de igual manera como en la forma anterior, sumarlos todos nos va a dar este resultado. Acá la marca de clase menos X con un punto arriba, eso quiere decir que va a ser la media del cuadro primerizo que trabajamos, y lo elevamos al cuadrado y lo multiplicamos por la frecuencia y tenemos estos resultados. En este caso hemos elegido, como dijo mi compañero, el dinero gastado mensualmente en el consumo de bebidas alcohólicas. Las medidas de dispersión más utilizadas son la varianza, también desviación estándar y el rango. Por lo tanto, respecto al cuadro anterior, hemos calculado que el promedio va a ser el total de la marca de clase por la frecuencia absoluta entre el número, que sería 40, y nos resulta 93, y la interpretación sería el dinero promedio gastado mensualmente es de 93 soles. Bueno, ahora para calcular el coeficiente de variación primero tenemos que hallar la desviación típica. La desviación típica es lo anterior. El total de la resta de la marca de clase con el total del número y el cuadrado multiplicado por la frecuencia absoluta, ¿sí? Y nos resulta que es 43.31. El grado de dispersión de los gastos con respecto al valor central es de 44.31 soles. Y ahora, finalmente, para hallar el coeficiente de variación, tenemos que calcular que sería el anterior. Ese sería la suma de... Sí, la suma de del total de la marca de clase menos el total al cuadrado dividido entre 2, que sería 93, y dividido entre 40. Y finalmente nos sale que el promedio gastado mensualmente es 93 soles. Ya. Bueno, profesora, compañeros todos, aquí a continuación les vamos a presentar un cuadro del gasto mensual en bebidas alcohólicas de 40 alumnos de Segel y PAE. El gráfico que obtuvimos al relacionar los intervalos del límite inferior y el límite superior con la frecuencia acumulada, como vemos en el eje de las coordenadas tenemos la cantidad de dinero y en el eje de las abscisas tenemos la cantidad de personas.
Por lo tanto, diríamos que 11 estudiantes, no, vamos acá, 11 estudiantes gastan más de 50 soles mensuales, entre 50 y 100, mientras tanto que 4 estudiantes gastan menos de 75 soles. Por lo tanto, sería un negocio redondo. Viéndolo de esta manera, podemos abrir nuestro negocio relacionado a la venta de licores y de consumo de bebidas alcohólicas.